¿Qué va a entrar en la prueba? Tenemos la clase número 1, que, bueno, la introducción a la, que es lo que es, por ejemplo, básicamente la semiología, ya lo que era la importancia de la semiología en la parte kinésica, clave y fundamental, que es la diferencia entre un síntoma y un síntoma, ¿ya? Eso es lo básico. Diferencia de término entre paciente y usuario, ¿ya? Y lo importante también este diagrama parece lo que es... ¡Ay, no! Ya, ahí está. Esa es la primera diapositiva, ¿ya? Entonces, importante que en la primera diapositiva, por ejemplo, ¿cuál es la importancia? Esto sí se lo tienen que saber, ¿ya? Y la gran diferencia es que el signo siempre va a ser objetivo, que se puede medir con algo, ¿ya? En cambio, el síntoma es subjetivo, depende de cómo lo percibe la persona. Y otra de las cosas es que el síntoma, el paciente por lo general siempre tiene que estar consciente. Por ejemplo, yo no puedo evaluar dolor si es que el paciente está inconsciente. Si yo le pregunto, del 0 al 10, ¿cuánto te duele? El paciente está inconsciente, ¿le va a responder? No. ¿Ya? En cambio, un paciente que está inconsciente, sí puedo evaluar los signos. Estado febril, temperatura, sí tiene fiebre, porque lo puedo justificar, ¿ya? Ahí es una diferencia. Salió otra diferencia, que uno se puede ver en un paciente consciente o inconsciente, ya está en su sano juicio en ese momento. Y diferencias entre un paciente y un usuario. Ahí está la diferencia, básicamente el paciente porque está enfermo, el usuario es el que puede requerir de una atención y no necesariamente estar, obviamente, con una patología o un cuadro de compromiso de su salud, ¿ya? La interacción con el usuario. Esto no es para aprendérselo de memoria, pero sí, obviamente, yo digo, chicos, que parte de generar esa interacción va a depender mucho de ustedes cómo traten a las personas. La parte de la confianza, el respeto, hacer el contacto visual, porque ha pasado también que algunos se entrevistan, pero nunca los ven. Es como que toman apunte y ya, ¿cuál es su nombre? ¿Por qué viene? Y todo lo demás. Pero es importante tener esa, de vez en cuando, mirarlo. ¿Ya? No significa que yo lo voy a estar mirando así fijamente, porque también es muy invasivo. Entonces hay que, de las dos formas, empezar a trabajarlas. Esa es de la primera diapositiva. Después viene la del dolor. A ver. Ya, lo del dolor, ahí está. La del dolor, que lo que es el dolor es un síntoma o un signo. Ya, es un síntoma, jamás va a ser un signo, ¿ya? Va a depender de una sensación de tipo subjetiva. Entonces, si el paciente está inconsciente, ¿yo puedo evaluar el dolor? No, ya eso siempre les va a quedar claro. Puede ser intenso, persistente o como puede ser transitorio y fugaz, se pasa de momento a otro, ¿ya? Después está el dolor orgánico, las vías sensitivas, recuerden la espinotalámica anterior y lateral cuando evaluaban lo que es la sensibilidad, ya eso lo vimos. ¿Qué me interesa acá? Esto, ¿ya? La ubicación, la radiación, el tipo y carácter, esto obviamente uno se lo puede aprender así, o se lo puede
pero sí va a aparecer lo que es la valoración, ¿ya? Y ahí hay varios tipos de valoraciones que hicimos ese día, ¿se acuerdan? Que era la E, la escala numérica del dolor, y la otra era la EVA. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que la EVA es visual. Visual. ¿Y la E? Una escala numérica. Yo le pregunto, por ejemplo, del 0 al 10, el 0 es cuando no duele nada, el 10 es el dolor intenso que te hace llorar. ¿Qué nota le colocas en este momento a tu dolor? No sé. Ya. Entonces, esa nota le colocan ustedes. Si el paciente no entiende, por ejemplo, yo le realizo esa pregunta a él, pero él tiene las condiciones porque cognitivamente está bien, ¿ya? Pero ¿qué pasa con una persona que tiene una discapacidad intelectual? ¿Le realizarían esa misma pregunta? ¿Utilizarían otra técnica para evaluar el dolor en ese paciente? El EVA, ¿ya? Entonces, el EVA es mucho más amigable para los usuarios que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o aquellos que tienen una condición, por ejemplo, condición de espectro autista, ¿ya? O para los niños, inclusive para los adultos mayores, porque a muchos adultos mayores les cuesta entender al primer momento, ¿ya? Y todos vamos a llegar a eso en algún momento, así que es más fácil mostrarle las escalas que ustedes imprimieron, ¿ya? Pero en el caso de personas quizás que cognitivamente están bien, que la parte educacional está bien, yo me quedo con el famoso EVA, ¿ya? Entonces eso, por favor, nunca se olviden. Porque igual le preguntaron a los chicos si dudar. Dos formas de evaluar el dolor, bueno, hay otras más, pero esas son las más clásicas. La escala numérica del dolor y después está la escala visual análoga, ¿ya? Esta es para el paciente que está intelectualmente no tiene ninguna dificultad, ningún problema. Y esta en el caso es modificada para pacientes que tienen quizás una condición distinta en la cual no te entienden a la primera instrucción. Si yo les explico verbalmente no me van a entender, entonces visualmente a lo mejor mostrando esta escala, yo le digo ya, según tu dolor, ¿qué carita sientes? No, yo tengo esa carita. Y ahí ustedes dicen, ah, sí, tiene un dolor más o menos de tipo moderado. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y otro, como les digo, estas escalas no pueden ser utilizadas en pacientes que están inconscientes. Ahí el repaso entonces, y el famoso caso de Alicia, yo lo pongo de repente como más que nada para que no se olviden qué cosas deben preguntar, ¿ya? Les voy a colocar un caso obviamente y ustedes tienen que hacer un análisis de acuerdo a la semiología del dolor, lo que se pregunta usualmente en el dolor. Tomando todos esos puntos o, como ustedes quieran, todos esos puntos, ¿ya? Que es lo mismo, solamente que está ordenado para que no se olviden a través de una mnemotécnica. Luego tenemos el famoso edema. Lo bueno es que todos evaluaron ese día, corregimos, recuerden que siempre tiene que ser al lado de la extremidad o lugar donde voy a evaluar, no contralateral, ¿ya? Y se dice que se llama el signo de fobia o el signo de Godel, ¿ya? ¿Y cómo era el dedito? Así, no, así, uñas cortadas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, estos son los signos clásicos que uno ve en el edema y eso sí me lo van a tener que aprender ya cuando es uno
síntomas y signos cardiorrespiratorios, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver eso. El día viernes, recordando un poco en qué consistía el sistema cardiovascular. Y dijeron, sí, lo vimos. ¿Ya? ¿Se lo aprendieron a lo mejor? Sí, se lo aprendieron, pero no tan de memoria, obviamente, porque el contexto era distinto. Luego tenemos el sistema respiratorio. Vimos también que la respiración de ustedes, ¿cuánto tenían que hacer? Sería la tomaron a sus compañeros de 12 a 20, es el rango de normalidad, ya es lo que yo espero. Pero si las respiraciones son sobre 20 respiraciones por minuto, ¿cómo se llamaba? Taquipnea. ¿Cardia? No, taquipnea. Sí, acuérdense que cardia y respiración, los latidos del corazón, ¿ya? Tenemos entonces la taquipnea, ¿ya? Es la parte respiratoria que son sobre 20 respiraciones por minuto, ¿ya? Si ustedes ahora están todos sentaditos, deberían tener entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Pero obviamente, si yo los mando a un y les digo, ¿saben qué? Por favor, ¿me pueden ir corriendo a comprar un café allá, no sé, con medicina? Se va lo más rápido, obviamente esa respiración va a aumentar, ¿cierto? Va a depender también de la condición física que tenga la persona. Y si las respiraciones son más lentas, bajas sobre menos de 12 respiraciones por minuto, ¿cómo se denomina? ¿Ya? Entonces, una respiración lenta, menor a 12 respiraciones por minuto, es una bradipnea. Con eso, taquipnea y bradipnea son los términos que ustedes no deben olvidar. Lo mismo que la eupnea. ¿Qué es lo que es la eupnea? La respiración normal, ¿ya? Lo que tienen en estos momentos o deberían tener ustedes. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Seguro? Ya. Entonces vamos a la primera parte. Y uno de los grandes síntomas de por qué también vienen los pacientes o tienen los pacientes es la disnea. ¿Ya? ¿Han escuchado ese término en algún momento? Disnea. ¿Se acuerdan que en tiempos de COVID decían, si usted tiene fiebre, si usted tiene disnea, ¿pero qué es lo que es disnea? Muchos profesionales hablan de disnea y no todos somos profesionales de la salud, no todos tenemos algo de salud. Le llega menos aire, ¿no? Es algo así. Es como la sensación de la falta de aire. No sé si han corrido en algún momento y como que me falta el aire, estoy muy cansado. Ya, esa es la disnea. Pero, obviamente, es porque hay una patología en sí o porque hay una condición distinta, ¿ya? Entonces, la disnea, si ustedes tienen que definirlo, es la falta de aire. Pero es un síntoma, no es un signo. Y es una sensación subjetiva porque de repente todos los perciben de distintas formas, ¿ya? Es un síntoma que va a depender gran parte de la percepción del paciente. Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, en estos momentos, yo le pregunto, ¿tú tienes disnea o no? ¿Lo podrían responder ustedes? Sí. Pero si yo tengo un paciente que está inconsciente, justo va a entrar a operación, le colocamos anestesia, ¿le puedo preguntar eso? ¿Puedo evaluar disnea? Ya. Siempre la condición acá, el paciente tiene que estar consciente, porque es una sensación que percibe, por lo tanto, la única forma es consultar. Entonces, cuando se quiere evaluar cualquier síntoma, tiene que estar considerado así. La mayoría de los síntomas sí, son todos de tipo, por ejemplo, el edema es un síntoma y un signo a la vez, pero el edema tú lo puedes mirar. Pero, por ejemplo, el dolor, yo no le puedo preguntar al paciente si está inconsciente cuánto le duele, porque no lo va a responder. ¿Ya? La disnea no, tampoco yo puedo, hay una escala para evaluar que la vamos a ver después, y tú cuánto sientes o que no te duele por las varillas, no lo va a percibir. ¿Ya? Por eso que va a depender acá de la percepción o de la conciencia, en este caso, de la persona que van a evaluar. Y puede acompañarse de otras manifestaciones auditivas, por ejemplo, alteración o de la frecuencia respiratoria o del ritmo respiratorio. Ustedes han corrido, ¿no es cierto? En algún momento, se me pasó la milla, tengo que correr. ¿Cómo está su respiración? ¿Normal? ¿Cómo están ustedes respirando? Más rápido. Más rápido, ¿no es cierto? Por eso que dice, ahí puede acompañarse de manifestaciones de tipo objetiva, porque tú lo ves, lo puedes evidenciar. ¿Ya?
La disnea, que ahí dice, una persona en estado de inconsciencia puede tener una respiración alterada. Yo puedo ver que a lo mejor está respirando así más alterado, que hay uso de la musculatura accesoria de la respiración, pero no es disnea. Porque para que exista eso, yo tengo que preguntarle cuánto es lo que percibe. Puede haber una respiración alterada, pero no necesariamente tiene que haber disnea. Esa sensación de falta de aire. Puede haber una respiración normal, por ejemplo, como están en estos momentos ustedes, pero sí pueden estar en disnea. Hay un juego de palabras acá. ¿Alguien ha visto una persona o alguien ha tenido una crisis de ansiedad o de pánico? De repente ha visto una persona o con una crisis de ansiedad, de repente de pánico. Ya, hay también una modificación en la respiración. No es algo físico, es algo más de tipo de salud mental, pero ahí también hay una disnea muchas veces. ¿Ya? Esa sensación de que me falta el aire, como que no puedo respirar. Si ustedes le preguntan a los pacientes, ¿qué les van a contar? Porque los pacientes nunca van a decir, yo tengo disnea. No conocen ese término. Pero si les dice, me falta el aire, me ahogo, o como que no me entra el aire, ya esas son como las clásicas respuestas que dan ellos. O me cuesta respirar, ya, estamos persiguiendo la disnea. Hay condiciones de tipo respiratorio, de tipo cardíaco que refieren disnea. Por ejemplo, los pacientes asmáticos. ¿Ya? Ellos cuando realizan actividades sienten este tipo de sensación. El COVID, por ejemplo, en su momento también fue una dentro de los síntomas que referían los pacientes. Esa sensación de que les faltaba el aire, como que si algo estuviera apretando el pecho y no podían respirar. Y uno decía, en ese momento, parece que tiene COVID, ¿no es cierto? Y después se acompañaba obviamente de fiebre y de otros sintomatologías. Las personas que fuman constantemente, no fuman un cigarro al día, sino que fuman 10 cigarros al día, también tienen esa sensación. O los fumadores pasivos, los que están al lado del que fuman, no fuman, también pueden tener algún tipo de disnea. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se da o qué causa una disnea? La disnea puede ser de tres tipos de causas. Causa cardíaca, respiratoria o por ansiedad. ¿Ya? Por ejemplo, acá estamos en referencia a lo que es el corazón, ¿no es cierto? Esto puede aparecer durante el esfuerzo o en reposo. Como les digo, si ustedes hacen ejercicios de alta intensidad, va a aparecer esa sensación como de ahogo o de falta de aire, como normal. Pero va a depender si la disnea va a ser de esfuerzo, que puede ser leve, moderada o ya de tipo más intensa. ¿Hay algunos acá que hacen deporte o van al gimnasio? ¿Sí? Ya, a lo mejor si, por ejemplo, tú vas al gimnasio, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? Si a él le digo que vaya a realizar cierto tipo de ejercicio, él no va a encontrar a lo mejor que va a ser tan intenso su ejercicio, porque a lo mejor él ya está acostumbrado. Pero no es lo mismo que a lo mejor una persona que no va a realizar deporte o nunca ha hecho deporte. Él sube la escalera, ¿te cansaste para subir la escalera? ¿Sentiste falta de aire para subir la escalera? No, porque él hace deporte, está acostumbrado. Pero por ejemplo, para otra persona, subir la escalera es un desafío y dice, yo me cansé para subir la escalera. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo subo la escalera digo, sí, ya me cansé y llegué mal después al cuarto piso, ya que no hay ascensor. ¿Ya? Ya, esa es la percepción que tiene cada persona y va a depender obviamente de la preparación física que tenga. La ortopnea es la disnea que uno siente cuando está en posición de cúbito. Que hay personas que se acuestan boca arriba. ¿Qué es lo que es posición de cúbito supino? Lo dije recién. ¿Ya? Y se saben todas las posiciones anatómicas, ¿no? ¿Casi todas? Vamos a ver. Ya, de cúbito supino me dijeron que era boca arriba. ¿De cúbito supino o qué más? ¿Tiene otro nombre?
Ventral. ¿Ya? Y ese es, ¿cómo se llama el paciente? ¿O qué instrucciones le digo? Boca abajo. Por favor, se puede estar boca abajo. Errores. Uno piensa que todos saben. Por favor, porque uno lo escucha y de repente lo ve. Paciente, por favor, ¿se puede acostar de cúbito supino? Y el paciente te queda mirando así como, ¿qué hago? ¿Ya? Coloquial para el paciente en términos clínicos entre ustedes. ¿Ya? Otra posición. ¿Cuál más? Porque hay varias. ¿Qué otra posición? Ya, a ver. Está acostado. Ahora lo tengo que sentar. ¿Cómo se llama esa posición? Ya, posición sedente. Y lo tengo que acostar sentado, pero con las piernas tiradas. ¿Ya? Solo les voy a mostrar la imagen el día viernes, pero de todas maneras ahí lo vamos el corner, ¿ya? Es una posición en la cual tú estás sentado en la camilla, ¿ya? Por ejemplo, en esta posición, piernas tiradas o semiflexadas, que tengo algo acá abajo, pero estoy en 90 grados de mi cuerpo, ¿ya? Y la semi-corner, acá está. Ya, ahí está la camilla, se supone, ¿ya? Entonces, está el paciente sentado, que puede tener esta manita, ¿ya? Piernas estiradas, las dos, o si yo puedo tener acá abajo, semidobladas, ¿ya? 90 grados. Esa es la forma. Y la semi. Es un ángulo de 30 a 45 grados. ¿Ya? Por ejemplo, los pacientes cuando están pasando por un cuadro de asma, ¿ya? No pueden acostarse completamente. ¿Por qué? Porque siente que les falta el aire. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo le digo, por favor, coloque esa almohadita y se sienta, ¿no es cierto? O por ejemplo, cuando están con estos reflujos, ya, esta sensación de ganas de vomitar, ¿ustedes lo acostarían completamente como un decúbito supino? No, ¿no es cierto? Entonces, esta es la posición que se ¿ya? Hemos terminado también para que ustedes se empiecen a recordar ¿cómo se llama? Las posiciones anatómicas. Hay más sí. Profe, ¿cómo se llama cuando uno se toma la rodilla? ¿Sí? No, ese sí tiene un nombre. Tiene un nombre, pero la verdad no me acuerdo mucho. Porque eso por lo general lo ocupan para otros tipos de evaluación, pero no como una posición anatómica. Por ejemplo, las posiciones anatómicas son las que yo las realizo con una intención o con un objetivo específico. Para poder posicionar al paciente, para poder evaluarlo en algún caso, ¿ya? Entonces, la ortopnea, ¿ya? Así se denomina el término, es la disnea que siento en esa sensación de falta de aire cuando la persona se acuesta boca arriba sin ninguna tipo de almohada. No sé si alguno de acá cuando se acuesta boca arriba sin almohada, sin plano, tiene esa sensación.
Después tenemos la de respiratorio, ¿ya? Esa falta de aire que es clásico en las patologías de tipo respiratorio, que puede ser obstrucción de las vías aéreas respiratorias altas, ¿ya? Donde está la laringe, la tráquea y los grandes bronquios, especialmente de predominio inspiratorio, ¿ya? Y cuando es inspiración, ¿qué es lo que significa eso? Porque hay dos términos, inspiración y expiración. ¿Qué es lo que es la inspiración? Toma aire. ¿Y la expiración? ¿Ya? Entonces usted va a hacer una inspiración, no, usted toma aire por la nariz. Usted va a hacer una inspiración, no, usted va a botar aire por la boca, ¿ya? Entonces ahí para que diferencien esos términos. Si es de tipo inspiratorio, cuando tomo aire, aparece un ruido que no debería estar. Son como ruidos agregados, porque ustedes tienen ruidos normales, que son los fisiológicos, pero también existen los ruidos que no deberían estar y aparecen con el patología, ¿ya? Y aparece uno que se llama cornaje, o aparece en intermediario del monitor. ¿Ya? Y aparece también cuando han visto en la tele cuando los chiquititos, sobre todo, aparecen con este virus incisional. ¿Cómo están las costillas que se hunden? Empiezan a decir, si usted tiene estos síntomas, llévelo inmediatamente a urgencia. Cuando se les hunde acá este sector de la clavícula, de las costillas, como que, ¿ya? ¿No sé si lo han visto en la tele? ¿Nunca? ¿Ya? Mira, el cornaje, por ejemplo, es cuando ustedes es un ruido que se oye a distancia. Pero cuando ustedes están congestionados, me imagino que todos han estado congestionados en algún momento resfriado, ¿cierto? Se junta en este sector secreción. Esta secreción baja y cuando duermen no les escuchan como si fuera un ronquido, pero no es de la boca, sino que es netamente de la nariz, ¿ya? Eso es el cornaje, porque entra menos flujo de aire, ¿ya? Hacia este sector y como está con obstrucción, se escucha ese ruido, ¿ya? Y en el caso de lo que es el viraje, ya es uso de las musculaturas que son accesorias para poder respirar o ventilar mejor. Y esto se ve mucho en los más pequeños. Y ahora ya empiezan las famosas campañas de invierno porque creen que comenzó antes el tema de la vacunación de la influenza y todo lo demás para prevenir. Ya porque el año pasado de verdad estuvo complicado, incluso muchos bebés o infantes fallecieron por esas causas. ¿Ya? Por eso que cada vez que empiezan a respirar y las costillas se unen, ya hay uso de la musculatura accesoria, se les educa a todas las familias que por favor en esos casos, por favor respiren urgencia inmediatamente. No esperen al que solamente tenga fiebre y recién lo veo. Y luego tenemos las obstrucciones, ¿ya? Que son de tipo expiratorio, que se escuchan, analizar la respiración obviamente, que sería la tos y las sibilancias. Esto lo vamos a ver obviamente más con detalle más adelante, porque estos son agregados, no deberían estar, ¿ya? Las sibilancias son ruidos que se escuchan en la expiración y después que es como si tuviera un pitito en el pecho, como que un silbato, y suena así. Entonces la persona, está ruido. Y tiene esa referencia de que me falta el aire y no puedo respirar. Entonces por eso que ellos se les dejan en atención ciertos medicamentos. ¿Ya? Esas son las dos diferencias por causa del tipo respiratorio. Y por último, la disnea o esa sensación de falta de aire, ya sea por una patología de salud mental. Que aunque usted no lo crea, hay muchas personas que tienen patología de salud mental. Esto no es visible. Yo no lo veo, no lo visualizo, solamente de repente con algún punto así como. Habían dicho que en disnea de casos respiratorios, por ejemplo, también es cuando uno tose muchísimo. Sí, cuando hay toses, me falta el aire. ¿Ya? Y en el caso de la ansiedad es frecuente pero difícil de evaluar. Es la incapacidad para llenar el aire del pulmón y puede aparecer en
sobre todo cuando están en procesos de estrés. Tiene que hacer la prueba. Y empiezas a hacer, me falta aire, ¿qué hago? ¿Ya? Entonces, hay que saber cómo actuar y cómo trabajar con ellos también. Y ahí aparece también el dinero. Puede aparecer con terapia de tipo de relajación. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que era la disnea? ¿Es un síntoma o un signo? ¿Un signo? Un síntoma. Ya. Perfecto. Es un síntoma, ¿ya? No hay que confundirla jamás con un signo. ¿Y dónde se evalúa en un paciente consciente o inconsciente? Consciente siempre, ¿ya? Hay un desequilibrio entonces entre la demanda de la ventilación y la capacidad de la respuesta, o algo está fallando a nivel del control de la respiración, ¿ya? Y siempre, por lo general, se acompaña de alteraciones de tipo respiratorio, ¿ya? Y en esta temporada es donde ustedes tienen que empezar a educarse. Ustedes ven, que no todas las personas conmigo saben, este tipo de sintomatología tienen que, ¿cómo se llama? Educarlos a que por favor no haya un servicio de urgencia inmediatamente, que no deje pasar eso. Consulta. Los pacientes, por ejemplo, que tienen obesidad, pero de tipo mórbido, obviamente, que sienten el tipo de disnea, ya no al reposo, ¿será una alteración del patrón respiratorio o será una alteración de tipo cardíaco? De tipo cardíaco, yo creo. ¿Por qué? Por lo... ¿Cómo se llaman estas placas de ateroma? Hay una alta demanda, ya, de donde tiene que trabajar obviamente el corazón mayormente para que llegue todo el sistema a todos los órganos, llegar a todos los órganos, ¿no es cierto? Pero eso es por la grasa, ¿no? Porque hay mucha grasa, ¿no? Ahora, ¿el patrón respiratorio también se ve alterado en una persona con obesidad mórbida? Sí. ¿Por qué? ¿Ha visto eso? ¿Cómo se llama esto? Que siempre dan el... Lo cierto que hay muchos que están ahí con su... ¿cómo se llama? Su balón de oxígeno y todos sus accesorios de oxígeno. Yo lo veo también en el programa de pasa. El tema es que hay más tejido que tiene que ser equilibrado. ¿Cómo estará el diafragma? Buena pregunta. Ya, es por eso, ya hay también un rotor respiratorio alterado porque el diafragma no está funcionando como debería. No sé si han visto una mujer o han tenido un amigo, una amiga embarazada y que en los últimos meses refiere esta sensación de falta de aire. ¿Sí? ¿Ya por qué? Porque el bebé está acá, obviamente, y el diafragma está por acá. Está todo comprimido. Y entre más aumento de volumen tienen, es peor. Dicen, ya no puedo respirar, me tengo que sentar para volver a dormir, porque ya no puedo dormir ni siquiera la noche. Ya es normal, por eso les digo, hay alteración ya de tipo anatómica, ya de la parte de la diafragma. Hay una terminología que siempre se confunde con la disnea, y espero que ustedes no lo realicen. ¿Ya? Está la taquipnea, ¿qué es lo que era la taquipnea? No, mayor. Menor o mayor. Mayor ¿A frecuencia. Exacto, menor, o sea, mayor. Ya a 20 respiraciones por minuto. Y la BRA, No la hiper. No. Tiene una cosa. exacto. Tiene una cosa. ¿Ya? Menor a 12 respiraciones por minuto. Ya la hiperapnea, la hiperventilación y la polipnea. ¿Ya? La hiperapnea dice la respiración de profundidad aumentada en proporción a los requerimientos metabólicos. ¿Ya? Pasa en patologías ya donde obviamente hay una mayor demanda de oxígeno. Por ejemplo, ustedes han ido a lugares de mayor altura, al pueblo interiores, han ido, ya, ahí hay una demanda más de oxígeno. Y algunas personas no lo toleran muy bien, entonces se produce toda la hiperapnea. ¿Ya? La hiperventilación es una respiración en exceso a necesidades metabólicas del paciente. Es una respiración rápida y profunda. ¿Ya? Sobre todo las crisis de ansiedades o la hiperrespiración. O estoy asustado por algo. O después de correr, ya. Obviamente para una persona que
Y la polipnea es una respiración rápida, pero más superficial. ¿Ya? No se siente nada. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna duda? ¿Seguro, seguro? ¿Qué tengo que preguntar yo entonces? Ya sobre la disnea. Primero, el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo así? Ah, llevo la noche anterior. No podía respirar bien porque tengo esta falta de aire. Pero ¿qué pasa cuando la persona dice, no, yo llevo como un año así respirando con esta falta de aire y cuando se pasa, no? Cuando tengo que, por ejemplo, comer, me canso. Y ahí nos estamos hablando de patologías de tipo crónico, ¿ya? Si es repentinamente, o sea, aparece por algo, puede ser el asma. Por ejemplo, el asma se activa con ciertos procesos, por ejemplo, se ríen mucho, ya, o comen algo, o chocolate, inmediatamente aparece esta sensación de falta de aire. O puede ser progresiva, semana, una bronquitis, una derrame pleural. Relación con la respiración. Ah, le falta el aire cuando toma, cuando tiene que inspirar, o cuando va a expirar. Si estoy congestionado, es normal que tenga esa sensación de falta de aire. ¿Por qué? Porque la nariz está congestionada y no puedo respirar bien. ¿Ya? O cuando yo voy a botar el aire. Factores que influyen, los atenuantes, ¿qué es lo que agrava o aumenta la disnea y qué es lo que disminuye? Aumenta la disnea cada vez que tengo que hacer las cosas. Aumenta la disnea cada vez que tengo que vestirme. Por ejemplo, como les dije, lo que aparece en el programa de microcontroles, ellos se visten, solamente algo que ustedes habitualmente realizan, que obviamente no se cansan, pero para ellos es un desafío, por eso que se visten todo y después cómo queda, tienen que sentarse. O tienen que caminar de un punto a otro también, ¿ya? O agravantes al esfuerzo, al cambio de posición, etc. Síntomas acompañantes, si hay dolor torácico, las sibilancias, si hay fiebre, tos o expectoración. Entonces, si yo veo que un paciente tiene disnea, pero a eso le sumo que tiene fiebre, que tiene sibilancia, ya, eso es una patología de tipo respiratorio. Si tiene falta de aire y dolor torácico, ¿será de tipo respiratorio? Si solamente tiene una disnea, dice que tiene falta de aire, pero dice también que tiene dolor torácico, solamente estos dos síntomas, ¿será de tipo respiratorio? ¿O será otro tipo de patología? Puede ser cardíaco. ¿Ya? ¿Por qué la persona me falta el aire? Me duele acá, entonces inmediatamente, puede ser a lo mejor más de tipo cardíaco que tipo respiratorio. ¿Ya? Por último, cabe descartar que la disnea, descartar obviamente si la disnea es grave. ¿Cuándo es grave? Cuando hay alteración de la conciencia, imposibilidad de toser, hablar, estar hemodinámicamente estable. O sea, te refiere a disnea, pero tiene asociado todo esto, ya estamos hablando de un cuadro más complejo. ¿Ya? Y si los signos, obviamente, algo que se evidencia, que son la respiración mayor o menor ese signo, a 30 respiraciones o mayor a 30 respiraciones por minuto. Esa es matemática. Ya, respiraciones por minuto y a 120 latidos por minuto. Y ahí también hablamos de una palabra que se llama cianosis. Eso también lo van a ver mucho, ¿ya? Sobre todo tanto con adultos mayores como con niños, ¿ya? Y el uso de la musculatura accesoria. Chicos, esto tienen que saber cuáles son las musculaturas accesorias en la inspiración y en la expiración. Así que quiero que lo averigüen desde ya. El día viernes se lo voy a preguntar. ¿Cuáles son las musculaturas accesorias, ya, para la inspiración? Porque ustedes saben cuáles son los músculos para la inspiración, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son para la expiración? No se acuerdan. Ya, pero tenemos que saber también cuáles son las musculaturas accesorias. Y además de eso, también funcionan a favor de poder respirar mejor, cuando hay una alta demanda para la respiración. Entonces, profe dijo que el día va a contar cuáles son los músculos que trabajan en la respiración y en la respiración. Sí, la musculatura accesoria, porque lo hace musculatura accesoria, Ahí es inspiratoria y expiratoria.
eso y ustedes de alguna manera se anticipen, vamos a hacer esto, cosa que cuando ya lleguen a cuarto o quinto, acá estaba, ¿ya? Y lo tengan todo pegado ahí. Y ese cuaderno va a ir creciendo en la medida que ustedes van pasando más niveles. Y así nos organizan mejor. Esta es una estrategia, obviamente, que tienen distintos tipos de alumnos. Yo la encontré genial, lo vi en un interno, pero no de otra universidad, de otra carrera, y lo tienen separado. Entonces, claro, en cada uno, ya, acá tengo la información. Porque uno se olvida, le pasan tantas escalas y de repente yo tengo más afinidad con el área respiratoria, como yo puedo tener más afinidad con el área de neurología, o puedo tener mayor afinidad. Entonces, siempre a uno le gusta más un área y yo me lo tengo mucho más rápido. Pero de esta forma, ustedes se olvidan, pero saben que la información va a estar ahí. ¿Ya? Va a ser la forma de que nos vamos a organizar, y eso yo lo voy a ir evaluando, pero es para que ustedes después, ese cuaderno vaya creciendo en la medida que ustedes vayan pasando las asignaturas en las etapas. ¿Ya? Las formas de evaluar la disnea son distintas, ¿ya? Hay una que evalúa la cuantificación de la disnea en actividades de la vida diaria. Y le coloca grado 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Y qué es lo que son las actividades de la vida diaria? Sentar, comer, vestirse, caminar. Esas son actividades de la vida diaria. ¿Y hacen a diario? ¿Ya? Son actividades más que todo a diario que uno realiza. Por ejemplo, a diario ustedes se visten. No creo que anden así. No es cierto? A diario ustedes van al baño. Por eso digo, son actividades que van, pero que puede aparecer disnea al realizar. Por ejemplo, ausencia de disnea, excepto realizar el ejercicio de fitness. Pero, por ejemplo, en el grado 4 dice que esta disnea o esta sensación de falta de aire le impide al paciente salir de casa o realizar actividades como vestirse o desvestirse. Se van a vestir, se acaban. ¿Ya? Esta se llama la escala de disnea modificada, ¿ya? Ahí está el nombre, no lo voy a pronunciar. La MRC, ¿ya? Pero por eso les digo, uno de repente no se las aprende de memoria porque son tantas que yo prefiero que la impriman y la tengan en la parte de respiratorio para disnea, ¿ya? Luego hay otra escala, ¿ya? De la Asociación recomendada para la escala para medir la disnea y definir la capacidad funcional del paciente con una insuficiencia de tipo cardíaca, ¿ya? Toda la escala de disnea se utiliza con pacientes de tipo cuando se realiza kinesioterapia en la parte de cardiología, ¿ya? En algún momento quizás van a ver esa asignatura, no me acuerdo si insuficiencia cardíaca, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero sí se trabaja con este tipo de escala, ¿ya? Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, la otra era grado 0, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y también hacen referencia a las actividades de la vida diaria. Si es disnea al reposo físico y mental, paciente presenta disnea cuando realiza esfuerzo ligero, ya esto va de menos a más. Presenta actividad de esfuerzo, como subir con varios, bajar escaleras, etc. Pero la más fácil y la que deben tener ustedes y manejar ustedes es la escala de Borg. ¿Ya? Esta escala es la que más se utiliza en sala y es lo mismo que eleva. Del 0 al 10, ¿cuánto es lo que siente usted? ¿Ya? De disnea durante el ejercicio. Por ejemplo, si ustedes, ya les digo, van a hacer 50 sentadillas y después de eso, ¿cuánto el cansancio que siente? Obviamente va a depender de si la persona ha hecho sentadillas regularmente o no las ha hecho, ¿ya? 0, no sé, nada, muy ligero, y ustedes le colocan las caritas, ¿ya? Por eso que está de 0 al 10 son los contenidos, o a través de caritas que es más amigable para algunos casos. Esa es la escala de Borg. Y después también es la de percepción del esfuerzo por si acaso. Y esta es la que trabajamos en clínica, que es la escala de Borg modificada. ¿Qué evalúa? Evalúa la intensidad de disnea percibida por el paciente, ¿ya? Siempre uno le pregunta, el paciente cuando tú lo sacas a caminar, después de tanto tiempo acostado, uno tiene que preguntar esto sí o sí. Lo pregunto antes y al finalizar, siempre.
la verdad es que aún puedo hablar, pero siento un poquito de ahogo. Entonces ustedes le colocan, tiene humor número 6, o dependiendo de lo que vaya a decir, ¿ya? Esta sí quiero que se la aprenda. ¿Sí o sí? Por ejemplo, si yo les digo que el paciente solamente nota un esfuerzo, pero aún puede hablar, o sea, siente esa sensación de falta de aire, pero todavía puede hablar fácilmente sin cansarse. ¿Qué nota le colocaría? El 5. ¿Ya? Si dice que no está cansado, ¿está cansado? No. 0. Si dice que ya no puede más, está muy cansado. El 10. ¿Ya? Si dice que está a punto, y ahí ven lo bonito, está a punto de llegar casi al máximo, es decir, casi estoy cansado, el 9, ¿no es cierto? Me cuesta para hablar, mucho estoy cansado. ¿Ya? Esa es la forma de cuantificar la escala de voz. Esta es la escala de voz modificada. ¿Ya? Y evalúa siempre la intensidad de la disnea que percibe, en este caso, el paciente o el usuario. ¿Ya? Y va del 0 al 10, no del 1 al 10. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Seguro, seguro? Por último, la cianosis. Lo morado. Hay dos tipos de cianosis, la central y la periférica. ¿Ya? Cuando llega una persona con una cianosis de tipo central, quiere decir que está todo el sector de los labios morados. No. Es por la parte de la respiratoria. Está la cianosis que está solamente en la boca, que parte más por un tipo de cuadro respiratorio o de tipo cardíaca, y lo que está en los deditos es por la hipotermia. Perfecto. Cuando pasa eso, a uno le pasa a los bebés cuando llora tanto que no puede respirar. Si un bebé está con una cianosis de tipo peribucal, ¿ya? Es porque no están dando oxígeno, no está dando aire, se está ahogando. Puede ser que haya aspirado un elemento, se está ahogando, o porque está pasando por un cuadro respiratorio más complejo. No puede respirar, la saturación bajó, necesita oxígeno urgentemente. Y con los bebés, sobre todo, hay que tener cuidado porque son más curiosos. Ustedes saben que se ponen mal y de repente toman algo y se ahogan, se obstruye y no pueden respirar. ¿Ya? ¿Qué significa la cianosis? Es la coloración de tipo azulada, ya que se ve, es visible, mira, está como medio azul casi morado, y la glucosa debido a la falta o ya la disminución de la hemoglobina en la sangre capilar. ¿Ya? O sea, que el oxígeno está disminuyendo en el paciente, de alguna forma. Debe buscarse donde los médicos, o sea, la piel, sea más delgado o vascularizado, por eso que se ve mucho en los dedos o en la zona de acá de la boca, ¿ya? Como los labios, las de la nariz, incluso la oreja también, o las mucosas como la lengua también se puede colocar de ese color. La cianosis puede verse en distintas enfermedades como las de tipo pulmonares o cardíacas graves que producen los valores bajos de oxígeno en la sangre. Consulta. ¿Cómo ustedes pueden saber cuánta oxigenación tiene un paciente? ¿Qué instrumento deben utilizar? El oxímetro de pulso es el mismo, ¿ya? Entonces, ese instrumento es el que ustedes reciben inmediatamente para saber cuánto oxígeno tiene el paciente. ¿Y eso es un síntoma o es un signo? Es un signo, ¿ya? ¿Qué tienen que saber ustedes? Los valores de normalidad. Con los valores de normalidad ya van a estar obviamente más conscientes de que está bien. Entonces, hay dos tipos de cianosis. La cianosis
¿Y por qué aparece? Por la disminución del flujo sanguíneo. Por eso digo, usted se aprieta y permanecen apretados cierto tiempo, ya esa cuando va a estar colorado, sino que va a tener otro tipo de coloración. ¿Ya? Las causas, y ahí están todas las causas de la cianosis central, puede ser por disminución de la presión periférica, ya puede ser por alteración de la función hormonal, puede ser por cortocircuitos anatómicos, ya de tipo congénito, anomalías de la hemoglobina, y la periférica, menor gasto cardíaco, exposición al frío, ya las personas que están con una hipotermia tienen esa coloración de la piel, restricción del flujo sanguíneo, obstrucción arterial, obstrucción venosa. ¿Ya? Y acá está lo que algún día no es que deban tener, no es obligatorio, que creo que no lo van a pedir, pero sí es obligatorio que ustedes sepan los valores. Porque de esto depende si la persona necesita oxígeno o no. ¿Ya? Lo normal que tienen ustedes, si yo les traigo el oxímetro, deberían tener entre 95 a 100. ¿Qué significa eso? 95 son para las personas que fuman. Una persona que fuma, no un cigarrillo diario, sino que más de 10 cigarrillos diarios, tiene menos saturación de oxígeno. No le puedo exigir más. Es como normal en ellos. Pero si una persona, por ejemplo como ustedes, que no fuman, que no nada, son sanos, puede llegar hasta el 100%. ¿Ya? Y tenemos hipoxia leve, hipoxia moderada, hipoxia grave. Y esto sirve para saber qué tipo de oxigenación le tengo que dar. Tenemos por naricera de bajo o de alto flujo, ¿ya? Las de bajo flujo son aquellas que son como las nariceras, no sé si han visto a los pacientes que le colocan estas cositas acá a la nariz para que pase el oxígeno, porque les falta oxígeno. Después están unas mascarillas. Después hay otras mascarillas con una bolsa acá, ya cuando la persona está saturada, y cuando tiene una hipoxia grave ya tengo que empezar, ya no respira. Está muy con una hipoxia de tipo grave, ya tienen que abrir acá y respirar por la traqueotomía. Eso es lo máximo que puedo llegar. Por eso que yo tengo que saber los valores normales. Por ejemplo, si tiene una hipoxia leve, yo puedo utilizar algún tipo de, ¿cómo se llama? De oxigenoterapia, porque así se llama, de bajo flujo. Y la persona va a resultar sin problema, pero ya en hipoxia moderada grave ya tengo que pasar en otro tipo de tratamiento. Acá sí o sí, ahí tiene el oxímetro. ¿Cuánto le dio? 96. ¿Cuánto? 96. 96, ¿qué? 96%, 97%, 98%, ya se consigna de esa manera. No es 96, tiene una medida. Ahí tiene el compañero el instrumento, ya, ese es el saturómetro, oxímetro de pulso, y que entrega dos valores. Entrega la saturación, y hay algunos que le colocan así, saturación, o algunos lo colocan de esta manera. ¿Ya? De las dos formas está bien. Saturación. Por ejemplo, si yo le digo que tiene 94%, ¿qué es lo que es? Hipoxia leve. Si tiene 85%, ¿ya? Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una saturación ¿está bien? ¿O hay algo alterado? Entonces, cuando está normal, yo le digo así, el paciente está normal, porque es como, ¿qué es lo que es normal? Entonces se le denomina está hemodinámicamente Sí, que 97. entre paréntesis, porque no le puedo colocar, el paciente está normal, pero ¿qué se entiende por normalidad? Y ahí te lo empiezan a cuestionar. Está hemodinámicamente
se van a disparar porque hay un aumento en la demanda de oxígeno. Por lo tanto, a mayor oxígeno o mayor altura hay una menor concentración de oxígeno. Tiene hipoxia. ¿Está mal tomado entonces? No creo. ¿Cuánto estás saturando? No creo. ¿Fumas? No. O sea, no está mal tomado. Ya. Ojo, préstame un ratito. ¿Me lo presto? Te lo devuelvo. Chicos, toman con el oxímetro de pulso. ¿En qué dedo? ¿Qué dice, no? El índice, el dedo medio. ¿Ya? ¿Puedo tomar el pulgar? ¿Por qué no? Dicen que tiene el pulso propio, o sea, que no es que tenga pulso propio, sino que tiene mayor ubicación. Entonces, por eso yo lo tomo acá. Dedo índice, no tiene dedito índice, dedo medio. ¿Ya? Sí, siempre. O tiene una quemadura, dedo medio. No. No tiene mano, ya como puedo lo que hacer extremamente. No hay que hacer tan extremamente también, pero podemos. En todo caso, chicos, en lo que es diabetes siempre nos diabólico, así que puede pasar todo. ¿Ya? Eso, dudas hasta ahí con estos valores se lo van a aprender, por favor, ¿ya? Por eso les digo, estos valores de repente uno claro se olvida, pero lo van a tener y lo van a colocar dentro de la parte administrativa, porque lo demás lo evalúan. Entonces más o menos saturación. Saturación que puede ser de esa forma o lo puede consignar de esa forma. La mayoría colocan eso en la lista. Si ustedes van a urgencia algún día, en la parte de signos vitales, ahí aparecen todas las abreviaciones. Frecuencia respiratoria, saturación, temperatura, falta la presión arterial. Ya. Por último, palpitaciones. ¿Ya? No están tan... Profe, ¿el segundo número que sale acá es la frecuencia cardíaca o cuál? Sí, la frecuencia del pulso. Yo que tengo 48. ¿Cuánto? 48. Cámbiale la pila. ¿Es recargable o la pila? No. Tengo el pulso bajo, ¿Es de nuevo? pero tengo la frecuencia cardíaca baja, pero nunca tanto. No está bueno. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 60. En reposo siempre, No tiene que poner. Igual mi frecuencia cardíaca tengo 7. Sí, pero bueno, Y por último, las palpitaciones. Normalmente la actividad cardíaca no es percibida. Lo vemos el próximo miércoles. Estudien para el viernes, por si acaso. Estudien para el viernes. Para el viernes vamos a ver qué saben. Normalmente la actividad cardíaca no es percibida. ¿Qué es lo que es para ustedes una palpitación? Porque acá aparece un texto y todo lo demás. ¿Qué es lo que es? Colóquese la manito acá. Si es que todavía está. ¿Sienten algo? ¿Hay algo? ¿No sienten nada? Sin corazón. ¿Qué es lo que importa? Las palpitaciones son una actividad de tipo cardíaca, ¿ya? Y son los famosos latidos del corazón. ¿Y cuántas veces tiene que latir el corazón en un minuto? Tarea. Averigüen. ¿Cuánto es lo normal? 120. No, esa es la presión arterial. 60 en reposo. Por eso van a buscarlo. ¿Cuánto es la? Están adivinando y eso no. Normalmente, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca en un minuto, obviamente en reposo? 60, 100. En una persona de 60 a 100 latidos por minuto, ¿ya? O pulsaciones por minuto. Por ejemplo,
Signo. Sí, ¿Sí, no? Ah, ¿Ya? Los pacientes lo describen como una sensación, oh, el pecho se me va a salir, me está aleteo rápido del pecho, ¿ya? Sensación de palpitación o en el cuello. Cuando ocurre, ¿cómo está su pecho? Porque se le va a salir, ¿ya? Esa sensación. Obviamente, como les digo, va a depender de la persona. Si realiza una actividad física, el compañero dice que hace actividad física, entonces si yo lo mando a correr, no se va a cansar y no va a tener estas palpitaciones. Ya lo vamos a mandar inmediatamente. Vamos a corroborar. Pero la persona que no hace actividad, ¿quién no hace actividad física de acá? Cero, así, nada, cero actividad física. ¿No le gusta? Y dice, no, yo no necesito actividad física, yo no hago ejercicio físico intenso, por lo tanto a lo mejor puede que presenta o puede que no también. ¿Ya? Las causas, ¿por qué se reduce? Por el esfuerzo o emociones intensas. ¿Han pasado esos sustos? De repente dejan el auto estacionado y no se acuerdan dónde. Ay, no me acuerdo, uy, me robaron el auto. ¿Qué pasa con el corazón? Se acelera, ¿no? Esas son las palpitaciones, ¿ya? Que de repente uno cree que pasa algo, eso es como un tipo de síntoma que suele suceder. Pasa, uno de repente va al estacionamiento, lo deja, te olvidas dónde lo dejé y tú te pasas los peores, ¿cómo se llama? Película, en la cual dice, me robaron el auto. Puede ser también por ingesta de sustancias. Ya, hay personas que pueden verlo por ahí de repente, vamos a hacer ahí una evaluación allá, por ahí, van a ver que de repente por ciertas ingestas de sustancias también, o ciertos medicamentos, ya, no solamente sustancias, medicamentos también, que generan estas palpitaciones. Si es de reposo y no tiene ninguna patología, obviamente, o sea, es de reposo y no ha tomado tipo de sustancia o no ha hecho un esfuerzo físico, puede ser por un tipo de causa fisiológica, una taquicardia, ya como dijo bien la compañera anteriormente, o una explosión, ¿ya? O mayor concentración de petróleo. Mayor esfuerzo físico, obviamente, del corazón que tiene que realizar para poder compensar. ¿Qué tengo que preguntar? ¿Cómo siente usted la palpitación? ¿Son rápidas o son lentas? No, yo son rápidas, siento que está palpitando el corazón, etc. ¿Son regulares o irregulares? ¿Causadas una complicación auricular? ¿Y cómo comenzó? Comenzó después de que pasé un susto, comenzó después de que hice ejercicio, comenzó después que yo estaba sentada almorzando, etc. Apareció un plan del ejercicio y cómo se terminó, no se pasó cuando yo después me acosté. O estaba sentada y se me pasó y no hay nada más. ¿Qué síntomas asociados hay? Obviamente angustia, inquietud, inseguridad, temor y en algunos casos mareos. Y también puede ser por exceso de cafeína. Ya las personas que toman exceso de café son amigos del café o exceso de alcohol, estrés, puede generar palpitaciones. Ustedes van a estar quizás en esto cuando tengan muchas pruebas, ya más palpitaciones en la medida, o en el caso de las personas, o sea, de las mujeres cuando están embarazadas. ¿Ya? ¿Dudas y consultas? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿La prueba cuándo tiene? El otro miércoles. El otro día. Profe, entonces me va a entrar hemorragia, edema, fiebre. Ay, botar de la clase. De todas las cosas. Hasta La verdad, no lo pueden entender.
Es facial, ya, perfecto. Es motor sensitivo mixto. Mixto. Sí, ya, perfecto. El origen. En el borde un poco. Y ahí